Hola a todos, mi nombre es Adrián Villamizar de la Osa. Buenas tardes, mi nombre es Lucielisa Murillo Mosquera. Hola a todos, mi nombre es Julián Jeffers Gutiérrez. Bienvenidos a este podcast titulado La Guerra Civil Española, Ecos en Colombia. Hoy viajaremos a la España de los años 30 para comprender el trasfondo histórico de la Guerra Civil, conocer a sus protagonistas, analizar sus repercusiones en Colombia, tanto en lo político, social y económico. Y finalmente compartir una reflexión sobre las lecciones que este episodio histórico nos deja en la actualidad. La Guerra Civil Española no fue un conflicto aislado, sino un episodio que marcó la historia mundial del siglo XX. Se desarrolló entre 1936 y 1939. En él se enfrentaron dos divisiones opuestas de sociedad. Por un lado, quienes defendían un sistema democrático con reformas sociales, y por otro, quienes buscaban imponer un régimen autoritario conservador. La intensidad de esta guerra, la participación de potencias extranjeras y las consecuencias posteriores hicieron que se convirtiera en un laboratorio de tensiones ideológicas que luego desembocarían en la Segunda Guerra Mundial. Aunque ocurrió en Europa, el conflicto tuvo eco en países lejanos, entre ellos Colombia. A través de la prensa, de los debates políticos, de los exiliados que llegaron al país y de los cambios económicos indirectos, la Guerra Civil Española se convirtió en un tema presente en la vida nacional. Contextos históricos. La guerra comenzó en julio de 1936 tras un fallido golpe de Estado liderado por sectores militares, contrarios al gobierno de la Segunda República Española. España venía de un periodo de grandes tensiones sociales, desempleo, luchas campesinas, demandas obreras y una fuerte división entre conservadores y progresistas. El conflicto se dividió en dos bandos. Los republicanos, compuestos por socialistas, comunistas, anarquistas y sectores democráticos que buscan modernizar España con reformas agrarias, educativas y laborales. Los nacionalistas, encabezados por el general Francisco Franco, que defendían una visión tradicional, católica y autoritaria del país. La guerra fue además un conflicto internacional. Alemania e Italia apoyaron militarmente a Franco, mientras que la Unión Soviética y miles de voluntarios extranjeros, organizados en las brigadas internacionales, respaldaron la República. Esta dimensión internacional convirtió a España en el escenario donde se ensayaron estrategias y armamentos que luego se usarían en la Segunda Guerra Mundial. Personajes destacados de esta guerra civil española. Francisco Franco, líder del bando nacionalista, tras la victoria instauró una dictadura que se prolongó hasta 1975, marcada por la represión política y la censura. Manuel Azaña, presidente de la Segunda República, defensor de la democracia y de las reformas progresistas y un símbolo de resistencia republicana, aunque su gobierno se vio debilitado por la falta de unidad entre las fuerzas republicanas. Felipe Díaz Andino, militar republicano que tuvo un papel activo en la aviación en Cataluña. Tras la derrota se exilió en Colombia, donde contribuyó a la vida política, militar y cultural, siendo un ejemplo del impacto del exilio español en América Latina. Además de ellos, participaron otros intelectuales, escritores y artistas que vivieron el conflicto, como Federico García Lorca, asesinado en 1936, y Antonio Machado, poeta que murió en el exilio en Francia. Sus obras y vidas se convirtieron en símbolos de tragedia española. Persecuciones en Colombia. Políticos sociales. En Colombia la guerra despertó un intenso debate ideológico. Los liberales y los sectores progresistas expresaban su simpatía hacia la República Española, mientras que los conservadores mostraban apoyo al franquismo, viéndolo como un freno contra el comunismo.
La prensa es un reflejo de esta polarización. Periódicos liberales como El Tiempo y El Espectador publican artículos en favor de la República, mientras que medios conservadores como El Siglo mostrarán simpatía por Franco. La política interna también se vio influenciada. El presidente Alfonso López Pumarejo impulsaba la llamada Revolución en Marcha, un conjunto de reformas sociales que inspiraban en parte de las ideas progresistas europeas. El triunfo franquista y el temor al avance comunista en el mundo hicieron que estas reformas fueran recibidas con mayor resistencia por los sectores conservadores colombianos. En términos económicos, Colombia no dependía fuertemente de España como socio comercial, pero la guerra y el posterior aislamiento internacional del régimen franquista redujeron aún más los vínculos. El café, principal producto de exportación colombiano, se dirigió con mayor fuerza hacia Estados Unidos y el Reino Unido. Sin embargo, el impacto económico más importante vino de manera indirecta: los exiliados republicanos españoles. Aunque no fueron miles como en México, se calcula que más de 2.000 llegaron a Colombia. Muchos eran profesionales, técnicos e intelectuales que fundaron empresas, aportaron al sistema educativo y se integraron a la vida cultural. Trajeron conocimiento en arquitectura, medicina, artes y humanidades, enriqueciendo la sociedad colombiana. El legado cultural fue quizás el más significativo. Los exiliados participaron en universidades, academias y círculos intelectuales. Su influencia se percibió en la literatura, la filosofía, la educación y el arte colombiano. Además, la tragedia de la guerra inspiró debates sobre democracia, libertad y derechos humanos, que resonaron con fuerza a un país que, años después, también vivirá sus propios conflictos internos. La Guerra Civil Española fue un acontecimiento que, aunque geográficamente se ve distante, dejó huellas en Colombia. Inspiró debates políticos, influyó en reformas sociales, modificó en parte las relaciones comerciales y, sobre todo, enriqueció la vida cultural gracias a los exiliados que encontraron en el país un lugar para rehacer sus vidas. En este episodio recuerda que la historia no ocurre en comportamientos aislados. Lo que sucede en un lugar puede tener repercusiones en muchos otros. En el caso de Colombia, la guerra no trajo destrucción directa, pero sí generó aprendizajes, influencias y tensiones que dejaron su marca en la vida nacional. Pasados los tiempos en la mayor parte perdidos en rivalidades, en desconfianzas, en incomprensibles esquiveces, y cuando una serie de sucesos de favorable desarrollo abre amplias perspectivas a la familia de los americanos, llegáis, excelentísimo señor, a la patria que ayer brotaba soldados para la libertad, a buscar, siguiendo las huellas de Bolívar, la unión entrañable de nuestros pueblos. Ya sé que vuestros esfuerzos encuentran en nosotros una reciprocidad que ya sabéis, muy cálida y muy ambiciosa también.